Hola a todos. Hoy conoceremos sobre la cultura, su significado original, su significado romántico y su significado actual, así como también la producción material y simbólica. Bienvenidos. A lo largo del tiempo, la palabra cultura se ha usado con distintos significados. Significado original. En la antigua Roma, donde se usó por primera vez, significaba cultivo de la tierra. Luego se la usó para referirse al cultivo de cualquier naturaleza, por lo que también se usó para el cultivo de las especies humanas. Pronto llegó a ser sinónimo de civilización como pertenencia a la ciudad, lugar donde el hombre había superado el salvajismo, la barbarie o la rusticidad de los pueblos que no tenían una civilización. De ahí viene que la cultura no solo se refiere al cultivo de la humanidad, sino también al progreso humano. Significado romántico. Con el romanticismo se hizo una distinción importante entre civilización y cultura. Al hablar de civilización, se refería a progreso económico, material y tecnológico, mientras que en el romanticismo la cultura se refería a filosofía, ciencia, arte y religión. Así, la persona culta era aquella que se dedicaba a las letras y a las artes, mientras su contrario era el inculto. Significado actual. En la actualidad, la cultura designa al conjunto de las prácticas humanas, entre ellas economía, política, ciencia, derecho, religión, moral, etc., que caracterizan a un grupo humano. De ahí que hablemos de cultura incaica, cultura occidental, cultura ecuatoriana, etc. En las ciencias sociales, el sentido de la palabra cultura es más amplio, pues abarca el conjunto de las producciones materiales, que son los objetos, y simbólicas, que son significados, regularidades normativas, creencias y valores de una sociedad. Cultura y civilización. El concepto de cultura que se tenía en el siglo XVIII era discriminatorio. Quizás influenciada por el romanticismo del siglo XVIII, la ciencia histórica empezó a utilizar el término cultura para referirse a grupos humanos que no lograron un avance científico, tecnológico y social como el de las civilizaciones indoeuropeas. Según esta visión, el grado de producción material y simbólica determina si un grupo humano puede ser considerado como cultura o como civilización. De acuerdo con estos criterios, culturas son pueblos que no alcanzan la revolución urbana, suelen interpretar la realidad a través de mitos y tienen una concepción cíclica del tiempo. Civilizaciones son los pueblos de avanzada producción material y simbólica que, sin renunciar a los mitos, desarrollan un pensamiento científico para explicar la realidad, conciben la historia de forma lineal y son conscientes de ella. Empleos correctos de la palabra cultura. No discrimina entre hombres cultos y hombres incultos, como lo hacía el concepto del romanticismo. En cambio, hablamos de diferencias culturales. No discrimina entre pueblos de cultura occidental o europea y nativos, como los de América, que fueron considerados salvajes por tener una cultura distinta. Toda acción humana tiene significado y forma parte de la cultura. Empleos equívocos de la palabra cultura. Como estado de desarrollo intelectual, le decimos culta a una persona que ha acumulado gran cantidad de información sobre un aspecto de la cultura, como arte, ciencia, etc. Como proceso para alcanzar ese estado de desarrollo intelectual, llamamos cultura o actividades culturales a la producción simbólica,
teatro, música, danza, artes, pero la producción material también lo es. Los productos de la llamada actividad cultural, como los cuadros, esculturas, piezas musicales. Significado etimológico de cultura. Etimología del latín, cultura, adjetivo, cultivo o crianza. Colere, verbo, habitar, cultivar, proteger, orar con adoración. Cultum, cultivo, cultivar el espíritu del ser humano. Significado de cultura según la Real Academia Española RAE. La Real Academia de la Lengua Española plantea las siguientes acepciones sobre cultura: conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico, conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial en una época, grupo social, etc. Significado de cultura según la UNESCO. La UNESCO define el concepto cultura como conjunto distintivo de una sociedad o grupo social en el plano espiritual, material, intelectual y emocional, comprendiendo el arte y literatura, los estilos de vida, los modos de vida común, los sistemas de valores, las tradiciones y creencias. La cultura como producción material y simbólica. Producción material. Son todos los objetos físicos que forman parte de la historia y evolución de una sociedad. Ejemplo: viviendas, vestimenta, transporte, arte, etc. Son tangibles, es decir, se pueden tocar. Producción simbólica. Se refiere a los significados y características que posee una sociedad como tal, como sus normas, valores, etc. Definen su cultura mediante símbolos y representan una idea, creencia o ideal. Son intangibles, es decir, no se pueden tocar. No olvides suscribirte a mi canal, darle like y compartir. Hasta pronto.